¿Quién era Francisco Guerrero Pérez? ¿Por qué tenía el apodo de El Chalequero? ¿Y qué pasó con él? Aquí los detalles de su historia. Hola chicos, bienvenidos a mi canal Mentes Trastornadas. Te pido cordialmente que dejes tu like si este video es de tu agrado, que te suscribas si no lo has hecho, que dejes tu comentario, así yo podré saber cuáles son los videos de tu agrado, y que toques la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Y sin más, comenzamos. Francisco Guerrero Pérez, alias El Chalequero. Francisco nació en el Bajío mexicano en 1840. El día y el mes no se encontró el registro, es desconocido. Él muere en 1910 en el Hospital Juárez de la Ciudad de México. Se le conoce que tenía una mujer de nombre María, con la cual procreó 4 hijos, y que de oficio él fue zapatero. Entre todos los apodos que se le dieron a Francisco fueron el Destripador Mexicano, el Destripador del Río Consulado, el Barba Azul Mexicano, el Degollador del Río Consulado o el Estrangulador del Río Consulado. En el Río Consulado fue encontrada Antonia, la anciana que le quitó la vida y que fue su última víctima. De ahí es que se derivan los apodos que se le dieron a Francisco Guerrero Pérez. La historia cuenta que en los años 1880 a 1888 este personaje fue apodado El Chalequero por su estilo de vestimenta tan impecable. La gente lo describe como una persona con pantalones a la talla, con fajas combinadas de colores, con un chaleco de charro que lo distinguía como una persona seria y confiable solamente a la vista. Pero en la realidad, Francisco Guerrero, el Chalequero, era una persona de carácter muy peleonero, con el ego muy alto, manipulador e irritable. También era analfabeta y a pesar de que tenía el oficio de zapatero, no le gustaba trabajar, no le gustaba andar sucio. Era una persona perezosa y holgazán. Y tal era su actuación que algunas personas lo describían como educado y gentil, a pesar de que era analfabeta y era muy peleonero. Su meta era convencer a mujeres de que era un gran tipo y ganar su confianza. Desgraciadamente algunas mujeres caían en sus engaños, ya que logró privar de la vida a 20 mujeres que ejercían el oficio más antiguo del mundo, que es el de damas de compañía. Estas mujeres, al ver su actuación de hombre educado, gentil, y también al ver su vestimenta muy impecable, y a pesar de que tenía un carácter peleonero, tenía un carisma que aceptaban estar con él. O sea, las mujeres se dejaban guiar por lo que veían, sin pensar que su plan de Francisco Guerrero Pérez era arrebatarles la vida de maneras muy crueles y despiadadas. Otros datos dicen que fue el hijo número 11 y que su infancia fue marcada por la pobreza, los abusos de su madre
y la ausencia de su padre. Fue una gran familia, pues ya que fueron 11 hijos y su madre lo golpeaba por la frustración de la pobreza y por el esposo que no la apoyaba con los hijos. Francisco a los 22 años se vio forzado a migrar a la Ciudad de México por todos los maltratos y las carencias que tenían en casa. Y ahí es donde empieza con el oficio de zapatero. Él nunca ocultó su misoginia ni sus asesinatos, y aún así tuvo muchísimas amantes, con las cuales también tuvo hijos, y ellas llegaron a mantener a Francisco Pérez. Vivía en la colonia Peralvillo y todos sabían lo que hacía, pero nadie lo denunciaba por el miedo a Francisco, porque le tenían miedo a su carácter iracundo y violento. En su primera detención durante el Porfiriato se encontraron varios cuerpos femeninos brutalmente golpeados, cortados en el cuerpo y sin cabeza por los alrededores del Río Consulado. Pero el 13 de febrero de 1888, Francisco Guerrero fue arrestado por el detective Francisco Chávez, tras ser denunciado por varios vecinos valientes, y sus nombres son José Montoya, Eulalia González y Lorenzo Rutia. Guerrero siempre se jactaba de sus crímenes, pero al ser atrapado negó todos y cada uno de ellos. Ya capturado, hubo una nueva denuncia en su contra. La señora Emilia, una mujer que lo acusó de abuso y de intento de homicidio, declaró no ser dama de compañía, sino que era una mujer que lavaba ajeno, y fue agredida en la colonia del Río Consulado al regresar de una peregrinación al pueblo de la Santísima, cerca de la villa de Guadalupe. Él pensó que ya no tenía vida al haberla golpeado y abusado, y la abandonó ahí a los márgenes del Río Consulado. Las autoridades intentaron ocultar los crímenes, pero al capturar al responsable, todos los periódicos desbordaron la información, y Francisco Guerrero fue condenado por quitarle la vida a Murcia, ya que con Emilia no se pudieron comprobar la responsabilidad de sus agresiones contra ella, y en los demás crímenes tampoco se pudieron comprobar, pero fue sentenciado a pena de muerte, y Porfirio Díaz revocó esa sentencia, desgraciadamente. Se quiso ver buena onda y lo sentenció a 20 años en la prisión de San Juan de Ulúa en México. Pero por error, en 1904 recibió el indulto, y entonces salió a hacer de las suyas. Su modus operandi era que, al ser damas de compañía, las abordaba pidiéndole fuego y obviamente también sus servicios. Después de convencerlas y de ser muy amable, gentil y risueño, las convencía y las amagaba y las ultrajaba. Algunas eran estranguladas y otras degolladas. En algunas ocasiones las llegó a decapitar por completo para evitar que las identificaran. Usaba su cuchillo de zapatero, un cuchillo grande y afilado que se usaba para curtir piel,
para terminar con las vidas de estas mujeres y las tiraba a los alrededores del río Consulado. Estos hechos coincidieron con los de Jack el Destripador en otro lado del mundo, en Londres. De ahí lo apodaron el Destripador mexicano. Lorenza Urrutia, ella relató que fue una víctima que conoció a Guerrero cerca de las vías férreas en la colonia Peralvillo y que Francisco aplicó su modus operandi y acto seguido sacó su cuchillo para amagarla y se la llevó a un punto cerca, pero la mujer logró engañarlo diciéndole que la dejara ir ahí cerca a cobrar un dinero, y ya él aceptó. Al él soltarla para que fuera a cobrar el dinero, ella escapó. Ese día logró escapar con vida, pero 2 meses después volvió a encontrarlo en su camino Lorenza, pero esta vez sí logró llevársela con él a una cueva alejada de la población, y ahí fue donde abusó y la torturó durante 2 días. Ella logró salir con vida, ya que Francisco salió a comprar pulque, pero ella no estaba sin vida, ella estaba pues desmayada por el dolor o por las heridas o por no haber comido durante esos 2 días. Entonces así es como ella pudo salir con vida y logró contar su testimonio a las autoridades. El 13 de junio de 1908 fue por segunda vez aprehendido por el asesinato de una anciana. Solo se supo que era de bajos recursos, muy vulnerable, y que su nombre era Antonia, y que fue ejecutada igual que las víctimas anteriores, degollada y a orillas del río Consulado. Se dice que lo hizo enojar, ya que también tenía unos episodios de ira. Un reportero se dio cuenta de que la anciana coincidía con los crímenes perpetrados por Guerrero 20 años atrás. Fue detenido cerca del sitio del crimen con las manos llenas de sangre, y Guerrero fue visto por un niño llamado José Inés Rodríguez. Él fue testigo del abuso y de quitarle la vida a la anciana. El niño era pastor y estaba cuidando el ganado cerca del río Consulado cuando escuchó los gritos de la anciana y con mucha discreción se acercó entre los matorrales y vio todo lo que pasó. También 2 mujeres, las hermanas Olorio, vieron a Guerrero lavarse los brazos, la cara y el tórax con el agua del río, ahí a pocos metros de donde estaba la anciana. Esta detención atrajo la atención de más de 2,000 espectadores. Francisco fue recluido en la prisión de Lecumberri y sentenciado nuevamente a pena de muerte. No hubo, ahora sí, autoridad alguna que interviniera por él. Francisco muere en 1910 a la edad de 70 años, el año en que comenzó la Revolución Mexicana. Algunas versiones dicen que falleció de tuberculosis, otros dicen que de tifoidea, pero también dicen que tuvo una contusión cráneoencefálica al sufrir un accidente, y al día de hoy no se sabe cuál es la verdadera causa de muerte. Solo se sabe que fue una tromboembolia cerebral.
Lo encontraron en su celda inconsciente y lo trasladaron al hospital de Juárez, y ahí fue donde falleció. El perfil psiquiátrico dice que era de personalidad psicopática, sin empatía, no sentía culpa, estilo de vida parasitario, autoestima muy alta, manipulador, promiscuo, y a pesar de todo esto era muy carismático, y gracias a su carisma es que tenía muchas mujeres. Con este comportamiento y personalidad concuerdan con los de un trastorno errático de la personalidad, o sea, una persona antisocial o narcisista. Guerrero veía a la mujer como satisfacción sexual desechable. La crueldad desmesurada era su marca, y el odio también. Él abusaba de sus víctimas para demostrar superioridad y poder. Abusaba de sus víctimas para demostrar que tenía poder sobre ellas. Solo su última víctima no era dama de compañía, pero todas las demás sí lo eran. Y el motivo de arrebatarles la vida era por ser vulnerables, como la anciana. Pensaba que las mujeres infieles debían ser castigadas con la muerte. Se cree que su trastorno de personalidad y su misoginia se debe al rechazo maternal en su infancia por el complejo de Edipo. Probablemente no conoció a su padre, o a lo mejor esta representó el patrón de violencia contra la mujer. Proyectaba en sus víctimas la imagen de su madre. Calificado como criminal nato, sus crímenes mostraban a un asesino altamente organizado. En 1908, un grupo de periodistas influenciados por la noción de Jack el Destripador, relataron ante las masas el verdadero Francisco Guerrero Pérez, hombre de tez morena, delgado, estatura mediana, sumamente arreglado, comportamiento refinado y galante, pero con una mirada vacía y penetrante. No se sabe si se arrepintió de sus actos, pero algunos dicen que sí, y que lo han visto penando, pidiendo perdón a todas sus víctimas, y sus restos no se sabe dónde están. Se dice que los enterraron en una fosa común, y también se dice que algunos trabajadores del Palacio de Lecumberri que han tenido experiencias paranormales que atribuyen a que muchas personas perdieron la vida en los tiempos en que era prisión, que fue de 1900 a 1976, y ya en 1980 fue nombrado Archivo General de la Nación, y hasta el día de hoy sigue siendo. Y en Lecumberri, otro dato curioso es que el productor Ismael Rodríguez fue quien filmó la película Nosotros los Pobres, protagonizada por el actor Pedro Infante, y se dice que en sus tiempos de descanso él iba y platicaba con los reclusos, con los reos, y que lo acompañaban guardias de seguridad, porque se dice que Lecumberri era la prisión más peligrosa de México. Y con esto terminamos la historia de hoy. Espero que les haya gustado. Los espero en un próximo video y que la pasen bien. Espero sus comentarios y se suscriban si no lo están. Y nos vemos en la próxima.